Vamos a la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, primero a los Corintios 12. El día de hoy vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 31 en esta serie que ya lleva varios meses, que se titula El orden de Dios en la iglesia. Estamos estudiando primero a los Corintios, versículo a versículo. Hemos llegado ya al capítulo 12 y el título de la enseñanza es Muchos miembros, un solo cuerpo. Vamos a leer el versículo 12 y después continuamos hacia adelante. Dice primero a los Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta carta va dirigida a la iglesia de Dios que se encuentra en Corinto. Vamos así rápidamente ahí al capítulo 1. Vayamos ahí al capítulo 1 porque como hicimos una pausa, vamos a hacer un breve repaso para estar en contexto. Primera carta a los Corintios, vamos a ver el capítulo 1. Necesitamos ver el autor, recordar el autor, es el apóstol Pablo. ¿Y quiénes son los que recibieron esta carta? Capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. También esta carta va dirigida, mismo versículo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, estos somos nosotros, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si estamos poniendo atención, tanto esta primera parte del versículo 2 como la segunda parte nos transmiten la idea de comunidad. Implícitamente está este concepto de comunidad. Y mis hermanos, en ese tiempo en el que vivimos es muy complicado hablar acerca de este tema, del tema comunidad, por dos razones por lo menos. La primera es por nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos viendo esto a detalle cada domingo, estamos descubriendo el campeón que hay en cada uno de nosotros, esa naturaleza de pecado que está en nosotros. Y mis hermanos, por naturaleza nosotros somos autosuficientes, por naturaleza nosotros somos egoístas, por naturaleza nosotros tendemos a ser autónomos, de ser ley para nosotros mismos. Y ciertamente aunque los niños nacen en estado de pecado, también por otro lado son inconscientes de ese pecado que manifiestan, porque no me lo vas a negar tú, pero hasta hay por ahí playeritas de los niños que dicen el jefe de la casa, ¿no? Aquí yo soy el que manda. Hasta hay una película, ¿no? Del baby boss, ¿no? Del bebé jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, desde bebecitos, ya comienzan a manifestar esta naturaleza pecaminosa, y esto es, sí, inconsciente, ¿no? Porque es parte de su naturaleza, y ya con un llantito ya empiezan a mover a toda la casa, ¿no? Algunos niños chiquititos ya le tomaron la medida a los papás aquí, y en el momento en el que ya se quieren ir a jugar allá al cuartito de los cuneros, nomás pegan un gritito, ¡ay! De volada la mamá o el papá ya lo llevan a que juegue. Pero mis hermanos, es importante que desde pequeñitos empecemos a enseñarlos y a poder contrarrestar esta naturaleza pecaminosa que ya está en ellos. Y decía que por dos cosas es difícil hablar de ese tema. Una es por la naturaleza pecaminosa y la otra es por la cultura. La cultura en la que nosotros vivimos está diseñada para alimentar precisamente nuestra naturaleza egoísta, nuestra naturaleza autosuficiente, nuestra naturaleza autónoma. Y lo vemos, por ejemplo, en la tecnología. Hoy en día todo se personaliza. No sé si hay algunos que son así como que de Hillsongs para allá o de Timbiriche más para allá, que cuando se inventaron los celulares, pues había uno que fue muy popular, era el Nokia, ¿no? Que era algo así como un ladrillo de esos que están ahí, ¿los ves? Esos que están ahí en la pared, pero era en teléfono, imagínate. Entonces ese teléfono, pues lo prendías y no tenía nada, o sea, te daba la hora, una pantalla verde y ya estaba. Y tenía la viborita, por supuesto, legendaria. Entonces, todos fuimos victoriosos en esa viborita, ¿no? En ese juego de la viborita. Y eso era todo, pero la tecnología y los celulares particularmente ha ido evolucionando a tal grado que ahora podemos personalizar nuestros teléfonos, ¿cierto? Le puedes poner una foto, es más, hasta puedes ponerle algo ahí para que cada día se ponga una foto diferente y cada vez hacemos más personal nuestros dispositivos móviles, todo lo que tiene que ver con tecnología, ordenar los iconos, los widgets, etcétera. ¿Y qué podemos decir en el entretenimiento? Por ejemplo, antes poníamos la televisión y si eres de México, por ejemplo, pues tenías solo 2 canales, ¿no? A lo mucho, el de las estrellas y el de Azteca, y eso era todo lo que había, el 5, estoy hablando de los 90, los años 90, y tenías que ver lo que salía allí. Si no te gustaba partidos políticos,
salía partidos políticos. Nuestro siguiente programa, partidos políticos, y ya todos los niños sufríamos, ¿no? Porque estábamos viendo pues las caricaturas y de pronto nos sacaban ahí a Salinas hablando, ¿no? Al presidente hablando, etcétera, ¿no? Y ahora estamos en una época en la cual la tecnología ha evolucionado de tal manera que podemos ver lo que nosotros queremos en YouTube. Abres YouTube y tú ves lo que tú quieres, no lo que te imponen, sino lo que tú quieres ver. Y después, con base en lo que tú has visto, el algoritmo, el YouTube también, te propone qué es lo que puedes ver y tú decides si lo ves o no lo ves. ¿Qué podemos decir de Netflix? Antes ibas a Videocentro, ¿no? O ibas al lugar donde rentaban los videocassettes, eran unos cassettes, me estoy poniendo muy retro hoy, ¿no? Los cassettes así grandotes, y los niños, luego los adolescentes, luego les explicamos de qué se trata ese asunto, ¿no? Pero era bien padre cuando se te enrollaba la cinta dentro de la videocasetera, etcétera, ¿no? Pero ahora tenemos Netflix, ¿no? Y en Netflix, cada miembro de la familia tiene un perfil en donde ve sus películas y tú puedes filtrar lo que tus hijos pueden ver, etcétera. Por cierto, si no lo sabías, es buena idea, ¿no? ¿Qué podemos decir hasta en el café? Hasta en el café hoy en día las cosas son personalizadas. Yo voy a una cafetería muy popular, usted ya sabe cuál es, y luego piden cada cosa. Yo me da un café, luego piden cada cosa. Aquí tengo un pedido de alguien que hizo una vez. Café negro con hielo, pero con agua de coco en lugar de agua normal. Un sobre de Splenda y polvo de té verde por encima y su whipped cream. ¿Qué tal? Y el barista está así como que, ¿qué digo? Las comunidades que hay hoy en día son en su mayoría comunidades virtuales. Grupos de Facebook, por ejemplo, grupos cerrados, grupos de WhatsApp, comunidades que son virtuales. Y no digo que nada de esto sea malo, de hecho, esto nos ha ayudado mucho en este tiempo en el que estamos, ¿no? En el tiempo del confinamiento, etcétera. Sin embargo, este tipo de idea de comunidades virtuales por internet pueden llegar a ser peligrosos cuando los creyentes nos dejamos moldear por la cultura, por todo esto que yo dije, incluido las comunidades virtuales. Pueden llegar a ser peligrosas cuando nosotros como creyentes nos dejamos moldear y nos adaptamos únicamente a esas realidades. Es muy fácil, por ejemplo, hoy en día, unirse a una iglesia virtual. Por un lado es una bendición cuando no podíamos hacerlo, ¿sí o no? Porque no podía salir, etcétera, y bueno, pues estábamos ahí con la transmisión, aquí nosotros solitos y veíamos este auditorio vacío. Es más, les decíamos, apaguen las luces para que no nos sintamos tan solos. Yo ponía, y ya se me quedó la costumbre de poner la transmisión, para ver por lo menos que ahí está el hermano Alejandro ahorita, ahí está Bernardo, les mandamos saludos, etcétera. Me sentía como que pues alguien nos estaba oyendo, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando esto se convierte ya en el estilo de vida de las personas? Cuando ya volvimos a la realidad, o esta normalidad, o nueva normalidad, como le dicen, y muchos les parece algo conveniente, algo que llegó para quedarse. Un lugar virtual en donde nadie me pide cuentas, en donde nadie me va a ofender. Eso por un lado está padre, ¿no? Porque en esta realidad virtual, pues nadie te ofende. Tú le pones ahí en tu televisor, lo conectas tu dispositivo al televisor y mira, nadie te ofende, nadie te hace caras, no hay problema, está maravilloso ahí, tú y tu televisor. ¿Y qué tal cuando te aburre el predicador? No, ya me aburrió el pastor, ya se tardó como 2 horas, ¿no? Y le apagas y bye. O simplemente le cambias. O simplemente te llega alguien y pues ahí le apagas al pastor que está hablando, etcétera. O qué tal cuando dices, ¿sabes qué? Ya me aburrió esta iglesia. Ahora voy a explorar otra iglesia. Y otra iglesia. Y otra. Y hacen su tour que hacían muchos antes de iglesia en iglesia. Ahora es de iglesia virtual en iglesia virtual. Es más fácil todavía abandonar una comunidad virtual como esta. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Mira, la palabra no apoya el individualismo. Aunque la salvación es individual, o sea, si una pareja de cristianos, ¿verdad? O una pareja, uno de ellos es cristiano, no le pasa la salvación a su cónyuge, ¿no? Por unos cuantos besos ahí, ¿no? No se puede comunicar la salvación, es individual, es algo individual, pero eso es un tema aparte. Estoy hablando de que el Señor no apoya el individualismo. El Señor pensó en un pueblo, el pueblo de Israel, no en un individuo, en un pueblo. En el Nuevo Testamento el Señor habló de una iglesia, un conjunto de redimidos, de creyentes. El énfasis de la colectividad en la Biblia es sumamente marcado. De hecho, el Señor en su sabiduría utilizó diversas metáforas para hablar acerca del pueblo, acerca de la iglesia. Por ejemplo, habló acerca de la iglesia comparándola con un rebaño, del pueblo de Israel también. Un rebaño es una comunidad, es colectividad. Habló también de pámpanos, no de un pámpano, sino de pámpanos unidos a la vid. Habló de una familia en metáfora,
Para que haya una familia tiene que haber más de una persona, ¿cierto? Y en esta porción, que vamos a ver el día de hoy en 1 Corintios del 12, versículo 12 en adelante, el Señor inspiró al apóstol Pablo con la metáfora de un cuerpo. ¿Todos tienen un cuerpo? ¿Sí? Todos tenemos uno. Esa palabra cuerpo se utiliza muchas veces en el capítulo 12 y viene del griego soma, así se dice cuerpo en griego, soma. En la primera sección de esta carta, el apóstol Pablo habló acerca de cismas, de disensiones, de fricciones, divisiones entre los creyentes, los cuales se adherían a un siervo de Dios. ¿Te acuerdas? Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. Estaban divididos, pero estaban en el mismo lugar. En el mismo lugar, pero divididos. No estaba uno ya por su lado solo, en su realidad virtual, porque ni había, ¿no? También el apóstol Pablo trató un caso de inmoralidad, esto es fornicación. El pecado de uno de los miembros de la comunidad estaba contaminando el testimonio de la iglesia ante los incrédulos. Y dentro de este punto, cuando trató el tema de la inmoralidad con uno de los miembros, hizo referencia de manera rápida, express, a esta metáfora del cuerpo. En el capítulo 6, versículo 15, Pablo dijo, a manera de pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, cada uno de nosotros, en lo individual, somos miembros de Cristo, pero también somos miembros los unos de los otros. De manera que el pecado de uno no solo le afecta a ese uno, sino que afecta también el testimonio de la iglesia, del cuerpo. En la segunda sección de esta carta, el apóstol Pablo respondió a preguntas relacionadas, por ejemplo, con el matrimonio. Habló acerca de lo sacrificado a los ídolos, y mientras tocaba este punto de lo sacrificado a los ídolos, también hizo referencia al cuerpo. En el capítulo 10, versículo 17, dijo Pablo, siendo uno solo el pan, estaba hablando, hizo referencia rápida a la Santa Cena, nosotros, dijo Pablo, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. También Pablo respondió a preguntas acerca de la cena del Señor, ya más de lleno. En el capítulo 11 mencionó la analogía del cuerpo, y en el capítulo 11, en el versículo 29, dijo Pablo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y este cuerpo del Señor del que habla en el capítulo 11, versículo 29, puede tener dos aplicaciones. Una es el cuerpo físico de Cristo, así literal. El que come y bebe indignamente sin discernir ese cuerpo de Cristo que fue latigado, que fue crucificado por nosotros, juicio come y bebe para sí. Pero la otra aplicación que tiene es esta de la que estamos hablando. La iglesia de Cristo, la iglesia universal o la iglesia local, como el cuerpo de Cristo, porque así la palabra le muestra también. Y ahora nos encontramos en la tercera sección de esta carta, que habla acerca del orden del culto público, el orden en el culto público, en la iglesia, tanto en las iglesias de las casas como cuando se reunían todas esas iglesias de casas en un mismo lugar. Comenzó Pablo poniendo orden con el tema de las mujeres. ¿Te acuerdas que las mujeres eran las que estaban tomando preeminencia, como hoy todavía ocurre, ¿no? La mujer tomando el lugar del varón. El varón es quien debe de no cubrirse la cabeza, sino que debe de estar al frente, ¿no? Y la mujer debe de cubrirse la cabeza. Eso era señal de autoridad. No quiere decir que se la tenga que cubrir, ya hablamos de eso. No importa si te cubres o no la cabeza. Si no te la cubres, o si te la cubres, pero y no estás en sujeción con tu marido, pues de nada sirve. Aquí el tema es la sujeción al marido, al varón. Las mujeres entonces estaban ministrando sin estar bajo la autoridad del varón. Y después el apóstol Pablo ya comienza a hablar acerca de lo espiritual. Habló acerca de dones, ministerios, operaciones, energemas, y ahora continúa. Vamos a leer el versículo 11 nomás para agarrar vuelo y después seguimos. Dice, pero todas estas cosas, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta individualidad, mis hermanos, cada uno en particular, funciona dentro de la colectividad. ¿Se entiende la idea? O sea, somos muchos, y ese muchos está formado de individuos que funcionan en colectividad, con lo que el Señor les reparte. Eso vamos a ver, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Y aquí Pablo hace como un zoom out, ¿no? Así como que se aleja para ver el big picture. Y se está refiriendo a la iglesia universal. Te transmito rápido esa idea de iglesia universal, ese concepto de iglesia universal. Es la comunidad de creyentes en todo el mundo, pero no solo de este tiempo en el que vivimos, sino los que vivieron antes que nosotros y los que van a vivir después de nosotros antes de que el Señor Jesucristo venga. Esa es la iglesia universal, el conjunto de redimidos, de aquellos quienes han sido lavados con la sangre de Cristo, que les han sido perdonados sus pecados. Hay una sola iglesia y su iglesia está formada por individuos los cuales pertenecen a iglesias locales, a pequeñas iglesias, y también pertenecen a denominaciones. El problema es, mis hermanos, que muchos niños en Cristo, vamos a llamarles así, utilizando el mismo lenguaje de Pablo, muchos niños en Cristo creen que Cristo es exclusivo de su denominación, que Cristo es exclusivo de su movimiento. No, Cristo es bautista, Cristo es presbiteriano, Cristo es Asambleas de Dios, you name it, ¿no? Hay muchas denominaciones. No estamos diciendo que esté mal, que eso sea algo malo, no, para nada. El tema es cuando los que son parte de esa denominación creen que Cristo es exclusivo de su denominación. Y como hemos visto en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 9, nosotros no somos los únicos. Hay otros. Cristo no está dividido, como les dije en el capítulo 1, versículo 3. Preguntó Pablo, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Cuál es la respuesta? No está dividido. Es un solo cuerpo. El problema es de que muchos niños en Cristo piensan que Cristo es exclusivo de su movimiento, de su denominación. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí habla acerca del bautismo, y bautismo implica por lo menos 3 cosas. Los que ya se bautizaron, tienen esto acá en su mente, deben de recordarlo, y si no te has bautizado, pues acércate a cualquiera de los líderes aquí en la iglesia y exprésale tu deseo de bautizarte. Aquí por lo menos yo estoy viendo uno que está en la fila esperando, y eso es bueno. Como decía, bautismo implica por lo menos 3 cosas. Número 1, identificación. Eso es bautismo, eso es lo que representa. Todo aquel quien ha creído en Cristo se ha identificado con Cristo, por eso se nos llama cristianos, porque nos hemos identificado con Él y hemos recibido a su Espíritu Santo. Acuérdate, después de que Jesús, o más bien cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Y todos aquellos quienes hemos creído en Cristo hemos recibido al Espíritu Santo en el momento en el que creímos. Pero también bautismo representa inmersión. Nos transmite esta idea de inmersión. ¿Qué es inmersión? Es cuando sumerges algo. Cuando tú llenas la tina de tu baño, te sumerges ahí en la tina, ¿no? O en una alberca. Sí, eso es inmersión y es lo que nos comunica el bautismo. Cristo, mis hermanos, está en nosotros. ¿Eso queda claro? Pero además, nosotros estamos en Cristo. Por eso la palabra habla, aquel quien está en Cristo, nueva criatura es. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de esta idea de que nosotros estamos en Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos sumergidos en Él. También el bautismo nos habla acerca de unidad. Es el mismo Espíritu, dice el texto, el cual nosotros hemos recibido. Se nos ha dado a beber, y así lo comunica Pablo aquí. Y este mismo Espíritu mora en todos los creyentes, en toda la iglesia universal. En los que están ahora mismo en África, en Australia, en cualquier parte del mundo, los que vivieron antes que nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? El mismo Espíritu Santo que habitó en el apóstol Pablo es el mismo Espíritu Santo que habita en ti, si eres creyente, que habita en mí. El mismo Espíritu Santo que habitó en aquellos cristianos quienes murieron como mártires en el circo romano, es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, ¿por qué muchos? Me voy de la iglesia, no me saludaron. Pero aquellos en el foso de los leones. Pero es el mismo Espíritu Santo. A lo mejor porque no estamos tan llenos del Espíritu Santo como esos otros creyentes. No hay distinciones, mis hermanos. El apóstol Pablo menciona lo racial y lo social. En lo racial dice, sean judíos o griegos. Esa era la raza, o esas eran las razas predominantes de aquel tiempo. Pero también habla acerca de lo social. Dice, esclavos o libres. Podríamos decirlo en nuestro contexto, American citizens y en proceso, ¿no? Vamos a llamarle, déjales. A la segregación por denominaciones, de la que hablé un poquito, le debemos de añadir
esta otra segregación racial y esta otra segregación por clases sociales. Yo desde muy niño llegué a la iglesia, mis papás me llevaron a la iglesia, tenía yo como, 9 años, 8 años, no me acuerdo, estaba muy chiquito. El punto es de que yo pude ver la iglesia en donde crecimos, pero también después pasamos por otras iglesias, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Como visita porque yo iba a tocar o simplemente porque íbamos a acompañar a alguien, ¿no? Y en aquellos tiempos, por ahí de los 90, finales de los 90, me tocó ver este movimiento de iglesias por clases sociales. Y el pastor no tenía ningún reparo en decir desde el púlpito, esta es una iglesia de empresarios. Y el albañil que había llegado a la iglesia decía, sí, como que pues me voy, ¿no? O sea, estaba diciendo, esta es una iglesia de líderes, esta es una iglesia de emprendedores, esta es una iglesia de gente que quiere ser rica. Y, órale, ¿no? Y el que no le interesaba eso, no, yo pensé que veníamos a buscar a Dios, no sabía que veníamos a buscar riquezas, pues se va, ¿no? Exclusivismo, ¿no? Dice el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Un nuevo creyente, mis hermanos, alguien quien se acaba de convertir, desconoce todo esto que yo te estoy diciendo. Dice, ay, no, quién sabe que eso nunca lo había oído, ¿no? Tiene a Cristo en su corazón, pero esto a lo mejor nunca lo había oído, un nuevo creyente. Pero poco a poco, un nuevo creyente se va dando cuenta de que hay otros hermanos en la fe. No sé si tú recuerdas la primera vez que le dijiste a alguien, soy cristiano, y ese otro te dijo, yo también, ¿no? Es padrísimo, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Si un creyente desconoce todo esto, o si simplemente no lo entiende, porque a lo mejor yo no soy muy bueno comunicándolo, o usted está medio dormido porque es viernes, cansado de toda la semana, eso no afecta esta verdad. O sea, si no lo entiendes o si simplemente lo ignoras, eso no afecta la verdad de lo que estamos hablando, esta realidad. La iglesia es un cuerpo formado por muchos miembros. Y aquí surgen varias preguntas. Bueno, para esta altura de la enseñanza, ¿no? La primera es esta pregunta, ¿eres salvo? ¿Qué tal? Ay, pues si estamos en la iglesia, bueno, pero el hecho de que vengas a la iglesia no garantiza que eres salvo. Si la respuesta es no, pues es simple, arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo para salvación. O sea, no es muy complicado, en teoría, pero implica muchas otras cosas. Si la respuesta es sí, tú dices sí soy salvo, bueno, para ti y para mí es la siguiente pregunta. ¿Qué parte del cuerpo eres? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué parte del cuerpo eres tú? ¿Qué parte del cuerpo soy yo? En otras palabras, y hablando en este contexto del capítulo 12, ¿qué don o qué dones has recibido del Señor? La siguiente pregunta. Si ya sabes, o sea, sí soy salvo, sí sé qué parte del cuerpo soy, sí sé qué don o qué dones tengo, la siguiente pregunta también es para ti. ¿Estás usando ese don o esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo? Tanto la iglesia universal como la iglesia local, dentro y fuera de la iglesia. Esta analogía, mis hermanos, del cuerpo es maravillosa porque ilustra de forma magistral varias realidades. La primera que yo quiero traer a nuestra atención es que los miembros del cuerpo están activos, así como se espera que los miembros del cuerpo de una iglesia local estén activos. ¿Qué pasa si un miembro de tu cuerpo no está activo? Vamos a suponer que te quiebras el brazo, ¿no? Entonces te ponen un yeso y la idea del yeso es que no se mueva el brazo. ¿Cómo queda tu brazo después de que te quitan el yeso? Pues queda así, así bien súper flaquito, ¿no? El otro tienes tu brazo acá súper como D-Rock, ¿no? Así, increíble. Y el otro así bien flaquito, ¿no? Como un popotito. ¿Por qué? Porque no se estuvo moviendo. Un miembro del cuerpo que no está activo, tarde o temprano, se muere. Por eso las estadísticas demuestran que muchos viejitos o muchas personas que se jubilan dejan de trabajar y se empiezan a desgastar, se empiezan a acabar, se empiezan a decaer. ¿Por qué? Porque ya están ahí nomás viendo la tele todo el día, viendo a Laura. Cuando antes estaban activos, ¿no? Si un miembro del cuerpo no está activo, se muere. Y hablando de cristianismo, el cristianismo, mis hermanos, no es inerte, no es algo que no se mueve. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan, ¿qué? Ah, qué bueno, que ya como que le dio vida, ¿no? O sea, yo he tenido vida. El Señor habló de vida.
El cristianismo tiene que ver con vida y vida en abundancia, vida eterna, es movimiento. Eso es lo que nos comunica la vida, ¿no? La vida es algo que se mueve. Efesios capítulo 2, versículo 10, si quieres nomás anótalo. Dijo el apóstol Pablo a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice creados en Cristo Jesús para que se queden ahí sin moverse, no, creados en Cristo Jesús para buenas obras, labor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, no todos los miembros tenemos la misma función, así como los miembros de nuestro cuerpo, no todos tienen la misma función, ¿verdad? Sin embargo, cada uno es útil para algo. O sea, todos los miembros son importantes, y eso lo quiero dejar ya dicho. Porque después de aquí en adelante ya no voy a hablar de importancia, sino de utilidad. Todos los miembros son importantes. Y después vamos a hablar acerca de que todos los miembros son útiles también. Esta realidad, mis hermanos, derriba el individualismo. Derriba la idea de que no, yo solo y todo a mi medida, personalizado, yo decido cómo y cuándo, etc. La idea del cuerpo derriba el individualismo, en donde el creyente solitario, vamos a llamarle así, no llanero solitario, sino creyente solitario, solo asiste de forma virtual o presencial sin participar de ningún modo. A lo que algunos le han llamado creyentes de banca. No existe el ministerio de la banca, ¿sabes? En un equipo de fútbol, los que están en la banca, ¿verdad que no están con una limonada así? O sea, están en la banca por decirlo así, pero ¿qué están haciendo? Están calentando, están estirando, están listos para que en cualquier momento les digan ¡pip! Vas, ¿cierto? Pero en la iglesia es lo mismo. Hay algunos a quienes les toca estar en la banca por un tiempo, no por perpetuidad, no por toda la eternidad, los siglos de los siglos, amén. O sea, estamos en la banca quizás porque hay una necesidad de restauración, eso se entiende. Algunos creyentes están ahora mismo en la banca porque están conociendo el asunto aquí, cómo trabaja todo. Están decidiendo si son miembros o no. Y bueno, si ya decidieron, ahora están conociendo cómo funcionamos, cuáles son las expectativas, para que no haya sorpresas después. Pero no es a perpetuidad. El cristianismo nos habla acerca de estar en movimientos, en comunidad y en movimiento. Así que esto derriba, como decía, la idea del individualismo. Y decía que hay creyentes de banca, pero no solo en lo virtual, sino también que visitan una iglesia o que asisten a una iglesia y que toda la vida no tienen, como decía mi abuela, ni pena ni gloria. O sea, están nomás ahí. Ser un creyente solitario, mis hermanos, es una manifestación de carnalidad. Repito, ser un creyente solitario es una manifestación de carnalidad, no de espiritualidad, sino de carnalidad. Y así le llamó Pablo a los creyentes en Corinto. Ustedes son carnales. Dijo, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aunque eran carnales, quiero resaltar esto, poseían dones espirituales. O sea, un creyente cuando cree recibe dones espirituales. No importa si es un creyente lleno del Espíritu o si es un creyente carnal. Los dones los hemos recibido todos. Sin embargo, aunque tenían estos dones espirituales, no estaban satisfechos con el don que el Señor les había dado. O en otras palabras, no estaban satisfechos con la parte del cuerpo que les había tocado ser. Y deseaban lo que otros tenían. Deseaban el don que se veía más impresionante. Ahora, esto nos habla de envidia, ¿no crees? Y un creyente envidioso es igual de nocivo que un creyente solitario. Y es igual de nocivo para el cuerpo, tanto para la iglesia local como para la iglesia universal. Y hoy más que nunca vemos a muchas personas, y no me vas a dejar mentir en esto, no me lo vas a negar, que hoy más que nunca vemos a muchas personas quienes se cambian de iglesia local tan frecuentemente como se cambian los calcetines, ¿cierto? O sea, ya llevan 4 de hilo, así, y en las que están así también de banca, y así, nomás no andan como gallina que no pone huevo, ¿no? Aunque hay razones válidas para cambiarte de una iglesia, hay razones que sí son de peso, por ejemplo la doctrina, y no voy a hablar de eso. Muchas veces, la mayoría de las veces, es por carnalidad. Me voy de esta iglesia porque la doctrina, dicen, pero en realidad la doctrina es porque tiene un problema con otro que no lo quiere resolver. Así de simple, ¿no? Y ponen como pretexto 1000 cosas, ¿no?
o por envidia. ¿Por qué? Porque es que aquí no me dejan hacer lo que yo quiero hacer. Aquí no me dejan hacer lo que me gusta, así que me voy de aquí, a donde me valoren, a donde me den mi lugar. Y se van a otra iglesia, y el tema es de que esa iglesia que dejaron, allí se quedan todos los apóstatas según él. Todos son apóstatas, todos son hijos de Satanás y sobrinos del chupacabras y de Drácula, ¿no? Vamos a leer la respuesta de Pablo en el versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, el pie por más que diga, no soy del cuerpo, sigue siendo del cuerpo. No soy del cuerpo porque no soy mano, no me gusta ser pie porque pues vuelo feo, ¿no? Y porque siempre ando tapado, siempre estoy tapado, y la mano siempre está ahí expuesta. Yo quiero estar expuesto, pero si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué tal? ¿A poco no hay un piropo que siempre dicen, ¿no? Ay, qué bonitos ojos. O sea, cuando alguien así como que no es muy agradecido, pues por lo menos los ojos, ¿no? Tiene bonitos ojos, eso dicen, ¿no? Pero yo nunca, no sé tú, pero yo nunca he oído a alguien que le digan, qué bonitas orejas tienes. Hasta suena raro, ¿no? Siempre, qué bonitos ojos, pero las orejas no. Entonces, si la oreja dice, pues a mí nunca me piropean, a mí nunca me echan flores, ya no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Una genuina iglesia local está fundada en la palabra. Eso es lo que hay que buscar en una iglesia, aquellos quienes nos ven o aquellos quienes andan buscando. O sea, no te preocupes tanto por temas secundarios. No, es que está lejos, por ejemplo, aunque es importante, ¿no? Es que está muy lejos. Muchos, no, es que no me queda ninguna iglesia cerca. Oh, si quieres te mandamos poner una ahí al lado de tu casa. ¿Qué tal? Y aún así vas a llegar tarde. Una genuina iglesia local está fundada en la palabra, debe estar fundada en la palabra, hablando de doctrina esencial. Pero hay un sinnúmero de cosas que son secundarias y que pueden estar sujetas a la opinión de cada uno. Si yo hiciera una encuesta aquí, ¿qué color les gusta que pongamos ahí en esa luz? Unos van a decir, me gusta más el azul, otros el verde, otros el rosa, y nunca vamos a llegar a nada. Son cosas secundarias que pueden estar sujetas a la opinión de cada uno. Por ejemplo, la alabanza. ¿Qué tal? ¿Cantamos más de las moviditas o más de las de cachetito? Más de las lentas, ¿no? ¿De cuáles? A ver, ¿de cuáles les gustan? Hacemos una encuesta aquí. Pues está sujeto a la opinión de cada uno. O el programa, ¿qué tal? ¿Qué tal si hacemos la predicación primero y luego la alabanza? Ay, no, ¿y por qué no? ¿Dónde dice la Biblia que debe ser primero la alabanza y luego la predicación? ¿Sí? O sea, pero si lo ponemos sujeto a opinión, pues no vamos a llegar a nada. Hay, por ejemplo, también está el tema de la forma de vestir, cómo hay que vestirse. Ciertamente debe ser con decoro, ¿no? Como dice la palabra. Pero, ¿qué tal? Pantalón, la mujer, etcétera. Y no me voy a meter en esos rollos, ¿no? Pero está sujeto a la opinión, todo lo que va más allá del decoro. Otras iglesias, hay iglesias que tienen su énfasis marcado, por ejemplo, en las misiones. Yo he conocido iglesias que tienen un énfasis muy, muy marcado en las misiones y las predicaciones tienen que ver con eso. Muchas de ellas tienen un programa misionero, tienen misioneros, y no estoy diciendo que no lo vayamos a tener nosotros, todo tiene un tiempo, pero hay algunas que tienen ese énfasis en las misiones, otras en la oración, etcétera, y así sucesivamente. Cuando nosotros hacemos este zoom out, lo vemos todo desde más lejos, podemos ver el cuerpo completo. Estoy hablando de iglesias, por ejemplo, que tienen un énfasis en misiones, otras en oración, otras en alabanza, y cuando lo vemos desde afuera podemos ver el cuerpo completo formado por todos los miembros de todas las iglesias locales. Podemos apreciar esta diversidad que hay. Y dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, si todo fuera misiones, o sea, ¿dónde estaría la oración? ¿Dónde estaría la alabanza? Etcétera, ¿no? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Esa diversidad, mis hermanos, es necesaria tanto en la iglesia universal como en la iglesia local. Se necesita esta diversidad de cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Mas ahora, versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, la parte del cuerpo que nos ha tocado ser no ha sido por nuestro mérito, no ha sido porque, no sé, alguna influencia, no ha sido porque por mi sabiduría, sino porque a Dios le plació. Y esto trae mucho sentido para, por ejemplo, mi caso, ¿no?
Yo no quería ser pastor, pregúntale a mi esposa. Yo no quería ser pastor. Yo estaba muy feliz tocando mi guitarra por todo el mundo, triunfando en las naciones. Según yo, ¿no? Pero mis hermanos, el Señor quiso que yo fuera esta parte del cuerpo y que estuviera hoy aquí en Houston. Yo antes me la pasaba fuera todo el tiempo, ni conocía bien Houston. Pero el Señor, a Él le plació que estuviera yo aquí siendo esta parte del cuerpo que me tocó ser. Anteriormente, en el versículo 11, vimos que el Señor es quien reparte los dones espirituales a cada miembro y lo hace también como Él quiere, porque Dios es soberano. O sea, Dios reparte dones y Dios nos hace funcionar en el cuerpo como Él quiere, no nos pide opinión. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser mano o quiere ser pie? No nos pide opinión. Es Él, es el soberano, Él es quien dice qué es lo que se debe hacer. De la misma manera el Señor coloca a cada miembro en el cuerpo de manera soberana. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, si todos quisieran ser lo que les gusta hacer, no habría diversidad. No se trata de hacer lo que nos gusta. Estamos ya entrando en un terreno que nos va a desafiar bastante, porque yo sé que varios ya se están dando por aludidos. A lo mejor usted dice ahora mismo, pastor, ¿lo dice por mí? Pues sí, ¿por quién más? O sea, usted está aquí, yo estoy aquí hablando, usted está aquí escuchando y se supone que lo que hablamos es para nosotros, ¿no? O sea, no le avientes la pelota al de al lado, es para nosotros mismos. Primero el Señor me tiró la pedrada a mí y luego ya se la pasa a usted así a costo, ¿no? Como el Señor me la dio. Y estamos viendo lo que dice la palabra. No se trata solo de hacer lo que nos gusta en la iglesia, por ejemplo, y hacer lo que nos gusta cuando nos gusta, ¿sí? No sé si estás captando la idea. Está hablando de un cuerpo, de un organismo. Una cosa es una organización es un ente sin vida. Un cuerpo es algo que tiene vida, es un organismo que funciona a través de sus miembros. En una organización, en el mundo, según el mundo, hay voluntarios y hay a los que les pagan, y obviamente los voluntarios pues no se les puede pedir mucho porque pues no se les paga. Yo trabajé en una organización sin fines de lucro hace años y optamos por renunciar al voluntariado porque teníamos en un tiempo voluntarios y optamos por dejarlo. ¿Por qué? Porque como eran voluntarios no se les podía pedir que llegaran temprano y había trabajo que se tenía que hacer, entonces pues no iban a llegar temprano. ¿Por qué? Porque pues, si a mí ni me pagan, yo les estoy haciendo el favor a ustedes. Entonces optamos por pagarles a las personas quienes trabajaban en esta organización. Pero en el cuerpo de Cristo no es una organización, sino es un organismo. No estamos por lo que nos dan, no estamos tampoco porque queremos hacer lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer. Si así fuera, si todos hicieran lo que quieren hacer cuando lo quieren hacer, pues todos querrían hacer lo mismo. No sé por qué, pero la tendencia es que todos quieren estar en la alabanza o todos quieren predicar. Hay grupos, por ejemplo, grupos que se hacen llamar iglesia o iglesias como tal, que dicen que son grupos en donde todos son líderes. Y el tema es, si todos son líderes, ¿a quiénes lideran? Por eso en esas iglesias hay tantas divisiones, por eso hay tantos problemas, tantas envidias, porque todos se creen líderes. Pero mis hermanos, hay unos que son líderes y hay otros que somos followers, hay otros que seguimos. O sea, esto es lo que nos muestra la palabra. Se trata de funcionar con el don que Dios nos dio, en donde Él quiere que funcionemos. Y esto lo vimos en la enseñanza anterior. Hablamos de dones, que es lo que el Señor nos da. Hablamos de ministerios, que son las necesidades que hay en la iglesia. Y hablamos de operaciones, que es esa energía que el Señor nos da para poder operar con esos dones en esas necesidades que hay dentro de la iglesia. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Una vez que Pablo ha comunicado la idea de la diversidad, hace un énfasis en la importancia de la unidad. Porque, por ejemplo, en el mundo hay diversidad. O sea, hay diversidad de personas, de diferentes religiones, de diferentes razas, o sea, en la comunidad en la que vivimos. Pero eso no garantiza que haya unidad. Pablo ahora va a hablar de la importancia de la unidad en la diversidad. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Está hablando ya de esta interdependencia. Nuestra cultura nos enseña cosas como estas. Tú puedes lograr todo lo que te propongas soñar, ¿sí? No necesitas a nadie. Tú libérate, tú alcanza tus sueños, o sea, tú.
y está todo este tema de la autoayuda, de la superación personal, etcétera, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, en Cristo todos nos necesitamos los unos a los otros. Eso es interdependencia. El concepto de interdependencia es una referencia al conjunto de relaciones recíprocas. ¿Se entiende lo que es recíproco? O sea, es una carretera de dos vías. Así funciona en la iglesia. En el mundo es, yo soy cliente, para acá, para acá, para acá y nada para allá, ¿verdad? Pero en Cristo es una carretera de dos vías. Tanto va para allá y regresa. Es recíproco. Son relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes personas, elementos, entidades o variables. Por medio de esta analogía del cuerpo, Pablo está reprobando una conducta propia de los carnales, de los niños en Cristo. Una conducta autosuficiente en donde yo no necesito nada de nadie. Yo puedo. En el momento en el que las cosas no se hacen como esa persona quiere, se separan del cuerpo local. Eso lo hacen los niños en Cristo. Se separan. En el momento en el que no se hacen las cosas como yo quiero, me separo, pensando que no necesitan nada de nadie. Solo Dios y yo. ¿Has oído eso? Yo lo oigo en la gente del mundo. Lo digo a la gente del mundo, oye, mira, cuando les predicas el Señor Jesús, no, yo estoy bien, Dios y yo. O sea, yo sí amo a Dios y todo, pero a mi manera. ¿Ok? Bueno, pues échale ganas. Nos vemos el día del Señor, ¿no? Pero lo más triste es que lo oyes también en cristianos. No, yo con Cristo todo, pero con la iglesia nada. Pues, lástima, Margarito, porque no es así, no funciona así. Así no funciona. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No necesariamente los dones más visibles son los más necesarios, ¿eh? O sea, hay dones, por ejemplo, como el don de lenguas, que es visible, que es escandaloso, pero no necesariamente es el más necesario. No necesariamente es el más útil para una reunión. En una reunión puede no haber manifestación del don de lenguas, pero es imprescindible, por ejemplo, la predicación de la palabra, hablando de una iglesia saludable, ¿no? La tendencia es engrandecer los dones más visibles y a menospreciar los menos visibles. Ay, pues yo aquí soy la uña chiquita del dedo del pie, ¿no? Y eso, mis hermanos, es un error, porque esa uña chiquita del dedo del pie, cuando vas caminando en tu cuarto y te pegas en la orilla de la cama, ¿qué tal? Hasta el pelo de acá entonces es importante, está conectado, está sumamente conectado. Pensando en el cuerpo, ¿cuántos pueden ver sus riñones? ¿Cuándo fue la última vez que viste tus riñones? Pero ¿qué tal si no lo tuvieras? O sea, no se ve, pero es importante. Podrás no tener mano, pero ¿qué tal el riñón? ¿Qué tal un pulmón? Etcétera, aunque no se ven. Versículo 23, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y esto, hablando acerca del cuerpo, por ejemplo, el pie. O sea, los pies no es una parte muy bonita del cuerpo. O sea, en la mayoría de las personas, ¿no? Hay unos que sí tienen pies bonitos, pero habemos otros que no tanto. O sea, a mí en lo personal no me gusta enseñar mis pies. No me gusta. O sea, me siento de lo más raro. Por eso hay tantos zapatos, para cubrir esa parte del cuerpo que no todos tienen para presumirla, ¿no? Pero, mis hermanos, las manos siempre están expuestas. Otras partes del cuerpo siempre están expuestas. Hay partes del cuerpo que deben de cubrirse, pero eso no quiere decir que no sean útiles, ¿sí? O sea, usted no está viendo mis piernas ahora, pero eso no quiere decir que usted no las esté viendo, no quiere decir que no sean útiles, me llevan a todos lados. Debemos de reconocer también que en la iglesia hay algunos quienes necesitan ser cubiertos, no porque no sean importantes, sino porque necesitan ese cuidado especial. Son útiles, pero necesitan un cuidado especial, sobre todo los nuevos creyentes. A los nuevos creyentes hay que tratarlos con mucho cuidado. Hay otros que ya tienen 30 años, ya, o sea, ya tienen barba y bigote espiritual, ¿no? O sea, ya. Los miembros aparentemente menos importantes son esenciales para el desarrollo de la iglesia. Los aparentemente menos importantes, los que sí son muy útiles para el desarrollo de la iglesia. Versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así como hay miembros del cuerpo que necesitan ser cubiertos, pero que son útiles,
Hay otras partes del cuerpo que no necesitan un trato especial, no necesitan un trato diferente. Y en Cristo también, en la iglesia también, hay creyentes maduros que pueden aguantar todo tipo de ataques sin escandalizarse. Yo conozco hermanos aquí mismo que han pasado por unas que me han contado en sus iglesias o en su vida cristiana, que digo, wow, o sea, cualquier otro ya estuviera en el mundo, pero ellos están firmes en la fe, están firmes en el Señor. Por ejemplo, los pastores, para quienes somos pastores se nos requiere esta madurez, no solo conocimiento, o sea, porque hay quienes tienen mucho conocimiento, pero a la primera que les ofende, ya se andan cortando las venas con una lechuga. O sea, y esto responde a la pregunta de algunos, ¿por qué yo no soy pastor? ¿O por qué yo no soy líder? Ay, mijo, porque nomás no te saluden y ya te andas queriendo ir al mundo. O sea, no aguantas nada. Es necesario tener una piel dura, o sea, eso es madurez, es aguantar, así como Cristo aguantó. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y aquí aparece nuevamente la palabra cisma y en desavenencia, la misma palabra que apareció en los primeros capítulos. El origen de estos cismas, de estas desavenencias o divisiones, roturas en la iglesia, es la falta de entendimiento de estos principios que estamos viendo. Por eso, no sé si lo has notado, pero estoy tratando de hablar bien despacito y bien lento para que quede clarísimo. Porque el origen de muchos cismas, de muchas roturas en la iglesia ha sido porque muchos, sea voluntaria o involuntariamente o por falta de información, no han entendido todo esto. No han entendido que Dios dota a cada creyente como Él quiera. No han entendido que Dios le da la energía, energiza a cada creyente para funcionar con esos dones, con esos regalos como Él quiere. Que Dios dice que todos los miembros del cuerpo son importantes y que todos son útiles. Ahora, no todos son indispensables, ¿eh? O sea, esta analogía no debe de llevarse al extremo y decir, pues aquí yo soy el corazón y a ver, si no, me paro y a ver cómo le hacen. Hay algunos que piensan así, ¿no? O sea, no debemos de sacar una doctrina de una metáfora, ¿eh? O sea, la cabeza es Cristo. O sea, si no está Cristo, no hay iglesia. Y si la hay, pues no es cristiana. O sea, todos somos importantes. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido ha sido de parte de Dios. Todos somos útiles y necesarios también, pero nadie somos indispensables en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, quien no acepta todo esto, se opone a Dios mismo. O sea, quien dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ser mano. O este ejemplo que ponía del corazón, yo soy por corazón y me paro. Bueno, quien hace esto, quien no acepta estas verdades, esta realidad, se opone a Dios mismo y le atribuye despropósito. ¿Por qué me hiciste mano, Señor? Si yo quería hacer, no sé, boca, o quería hacer oído, etcétera. Por otro lado, cuando estas verdades se aceptan humildemente, hay armonía y hay unidad. O sea, entiende, ¿sabes qué? Pues yo soy pie. Y aquí yo, tapadito, cubridito, hago mi función. Y ahí está la mano, y dices, gloria a Dios. O sea, ahí está la mano, está moviéndose y todos la ven, y bien padre, ¿no? Y hace muchas cosas y todos la ven y todos la reconocen. O el de los oídos y los ojos, ¿no? Ahí está la oreja, a mí nunca me echan un piropo. Pero al ojo siempre, y qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, etcétera, ¿no? Y se refleja esta armonía y unidad en solidaridad. Dice el versículo 25, la segunda parte, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué tal? Cada uno, diga yo, levante su manita así, diga yo, para que se estire tantito. Cada uno somos responsables de preocuparnos por otros. Y ahí te va una pregunta así agudita, ¿no? Aprovecha el cinturón. ¿A cuántas personas, a cuántos hermanos de tu iglesia local le llamaste esta semana? O le mandaste un WhatsApp. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿A cuántos? O ya de perdido ponerle así en los grupos de WhatsApp, ¿no? El pastor mandó un devocional. Ahí estoy sacando mis amarguras, ¿no? No es cierto. No es cierto. Yo entiendo que algunos lo leen y no le ponen, o sea, no hay problema, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, retomo la pregunta. ¿A cuántos miembros, hermanos de la iglesia,
les mandaste un WhatsApp esta semana, o les llamaste, o lo visitaste. Yo sé que vivimos en una ciudad muy grande, las distancias son muy largas, etcétera, pero por lo menos a uno, ¿no? Todo se lo dejamos al pastor. Y yo sigo. Hermanos, usando solamente el sentido común, así simple, ¿no? ¿Usted cree que yo puedo visitar a todos los miembros de la iglesia? Me tomaría todo el año visitando a uno por semana. Pero, no se puede. Para eso hay ancianos en la iglesia, para eso hay otros hermanos maduros, y para eso dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué tal? Yo estoy ahí disponible. Yo hablaba con mi hija esta tarde y platicábamos algo, ¿no? Y yo le decía, mira, si tú me ves ocupado en la oficina, estoy trabajando, estoy estudiando, lo que sea, en cualquier momento puedes entrar a mi oficina y pedirme lo que necesites. O sea, tú eres prioridad para mí. Le decía yo a mi hija, ¿no? Y lo mismo le digo a usted. O sea, ay, pastor, es que usted siempre está ocupado. Pues sí, o sea, pues, ni modo que esté en la hamaca, ¿no? Sí, pero si usted tiene una necesidad, pues a mí me preocupa usted, me preocupa esa necesidad, ¿no? O sea, si no está roto, yo no lo ando arreglando. O sea, ay, el pastor no se preocupa por mí, no me habló. Pues no, o sea, porque yo entiendo que si no me hablas, pues es porque todo está bien, ¿sí? Esta semana yo fui a Guadalajara y pasamos una tarde maravillosa con nuestros pastores. Los visitamos, o sea, nos invitaron a su casa, pero porque yo le avisé a mi pastor. Pastor, voy a andar en Guadalajara. Ah, perfecto, nos vemos tal día. Perfecto, ahí nos vemos. Pero imagínate que yo hubiera llegado a Guadalajara y ay, el pastor Chuy ni me habla. Me voy a ir a las asambleas de Dios o no sé dónde, porque el pastor Chuy fui a Guadalajara y ni me habló. Bien Rosa de Guadalupe el asunto, ¿no? O sea, si usted tiene una necesidad, pues llame, como dice la palabra, a los ancianos de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero todos los miembros nos debemos de preocupar los unos por los otros. Cada uno somos responsables de preocuparnos los unos por los otros. En vez de exigir de esa actitud carnal, de esa actitud infantil, de exigir que se preocupen por mí. Yo fui y me paré y nadie me saludó. Bueno, es los unos por los otros. Es una carretera de 2 vías. En vez de exigir que se preocupen por mí, yo debo de preocuparme por otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, si el dedo pequeño del pie se pega en la orilla de la cama, todos los miembros se duelen con él, ¿verdad? O sea, no es como que se pegue el dedo pequeño y la mano dice, ¿no? ¿Verdad que no? No, todos se duelen, todos, no, o sea, hasta saltas y te dueles, ¿no? Dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué tal? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hace rato hablábamos de eso también. ¿Sabes que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios? Y esa imagen y semejanza de Dios posee algo que se llama empatía, ¿sí? Eso es algo que está en el hombre. No sé si te ha pasado. Cuando alguien bosteza, ¿a poco no? También tú bostezas. O cuando ves a alguien que está llorando, o sea, ay, como que cuando lo tienes de cerca también lloras, ¿no? ¿Y tú por qué lloraste? ¿Ni conocías al no, pues no sé, pero sentí así de lloraba y yo también lloré. O cuando alguien se ríe, ¿no? Te contagia la risa. Hay risas que contagian. Y así, es esa empatía que tenemos en nosotros. Hay veces que nuestro individualismo, nuestro egoísmo y el pecado hace que nos volvamos insensibles. Está llorando, pues es su problema, ¿no? De la misma manera debemos de empatizar con el dolor de otros, los miembros de la iglesia especialmente, y gozarnos con las victorias de otros. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne. Escucha, mas la envidia es carcoma de los huesos. Porque muchas veces es así. El creyente le tiene envidia, o sea, el pie le tiene envidia a la mano, y ¿sabes qué? Eso ya habla de una disfunción, habla de una enfermedad, de algo que no está saludable. Por eso dice que la envidia es carcoma de los huesos, o sea, no es un resfriado, es tipo coronavirus, ¿no? Es algo terminal. Sin embargo, tiene cura. La envidia tiene cura. Si eres envidioso y quieres dejar de ser envidioso, la cura es esta: comienza a gozarte con el éxito de otros. Eso es una decisión, ¿eh? No es que no lo siento, no, decide.
decide gozarte con las victorias de otros miembros del cuerpo. Estoy hablando iglesia local, e iglesia universal también, por supuesto, ¿no? Primero a los Corintios, ahora sí, en el versículo 27, capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Podemos llorar con los que lloran y podemos gozarnos con los que se gozan porque somos parte de un solo cuerpo. Espero haber comunicado esa idea para ir acercándonos al final. En este mismo capítulo, pero en el versículo 8, 9 y 10, Pablo mencionó algunos de los dones del Espíritu, los vimos. Y aclaro nuevamente que no estamos haciendo un estudio exhaustivo de los dones del Espíritu, los dones espirituales. Estamos viendo la primera carta a los Corintios y nos toca pasar así como vuelo de pájaro por los dones. Espero en el futuro poder hacer una serie específicamente de dones del Espíritu, ¿no? Pero aquí vemos algunos otros ejemplos de creyentes que tienen dones espirituales. Dice el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia. A ver, me detengo ahí tantito. ¿Quién los puso? Dios. ¿En dónde? En la iglesia universal, pero también iglesia local. Primeramente, apóstoles. O sea, Pablo está hablando, primeramente nos habla de el orden en cuanto a la practicidad, el orden en cuanto a la utilidad, no a la importancia, sino a la utilidad. Primeramente, apóstoles. Ya hablamos en esta serie acerca de lo que tiene que ver con un apóstol. Apostolos del griego, apóstolos, o apóstoles del griego apóstolos, es literalmente uno que es enviado. Es uno que ha sido encomendado a una misión. Es un mensajero, ese es un apóstol. O sea, no necesariamente apóstol es uno de los 12, uno que establece doctrina, uno que hace milagros, no. Es en general, un misionero, por ejemplo, alguien quien ha sido enviado, un mensajero. Aquellos quienes se dedican de lleno a la predicación, a la plantación de iglesias. Esta semana, precisamente, estando allá en Guadalajara, cuando yo iba llegando a Casa de Oración, se iba yendo el pastor Adrián Hernández. No sé si usted lo ha visto ahí en la página, etcétera. Le decimos nosotros el profe al pastor Adrián. El pastor Adrián, aunque a lo mejor usted no lo ve allí cada domingo predicando o ministrando en Guadalajara en las transmisiones, el Señor le ha dado este llamado, este don de plantar iglesias. Y todos se lo pueden decir en Casa de Oración. En donde se para el pastor Adrián, allí planta una iglesia. El Señor le ha dado esa gracia. ¿Por qué? ¿Porque es muy erudito? ¿O porque es, no sé, muy carismático? Es porque el Señor le ha dado una gracia. Y no digo que no lo sea, ¿no? Mis respetos por el pastor Adrián. Pero él, todos lo dicen, donde se para, ahí se planta una iglesia. No tenemos idea, a lo mejor usted no tiene idea de la cantidad de casas de oración que hay alrededor de Guadalajara. Y las que siguen. Te digo que el pastor Adrián ya se iba a Manzanillo, me parece, por esa área, porque tienen ese don, es un apóstol, aunque no se hace llamar el apóstol Adrián. Y en general, todos aquellos quienes hemos sido enviados a predicar el evangelio en nuestra vida cotidiana somos apóstoles también. Dice, luego, profetas, y aquí tampoco se refiere a la profecía que se le añade a la Biblia, ¿sí? O sea, no todas las profecías que se hicieron incluso en la misma Biblia están allí, literales. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Aquí a lo que se refiere, mis hermanos, es una palabra que el Señor nos da en un momento específico, para un momento específico. Por ejemplo, cuando yo predico la palabra, hay veces que yo trato de apegarme lo más que puedo a mis notas, porque ahorita, mira, ya casi llevamos 1 hora y apenas voy en la introducción, no es cierto. Porque si no me apego a mis notas, me agarro a hablar y me emociono y ya le sigo y nos aventamos mucho tiempo, ¿no? Pero hay veces que me separo un poquito de las notas y el Señor me da palabra. Y me ha tocado escuchar, y lo digo para gloria de Dios, hace un par de meses platicando y aquí enfrente con una pareja, me decían, ¿sabes qué? Nosotros estábamos orando al Señor si este era el lugar en el que nos íbamos a quedar. Oh, qué bueno, así debe ser, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo le dije al Señor, dijo esa hermana, le dije al Señor, Señor, dame una señal de que este es el lugar. Y a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo que una señal? ¿Sabes cuál señal le dio el Señor? Con su palabra. Ella me dijo, usted dijo algo en la palabra que haga de cuenta que me lo estaba diciendo a mí misma. Y esa fue la señal, una palabra de Dios por la cual, pues aquí estamos, ¿no? Y eso ocurre. Pueden ser también palabras de aliento, pueden ser palabras de exhortación. Hay veces que el Señor así como que te lo está diciendo a ti, así como que, no, pues
nadie más que a mí, Señor. Pero el predicador desconoce la situación. Por cierto, yo no me meto en las vidas de nadie, ¿eh? O sea, si digo algo que se siente usted aludido, no le reclame a su esposa. Ya le dijiste al pastor, no, o sea, la verdad que no se puede, es muy difícil. Es el Señor quien da este don para dar alguna palabra de aliento, de exhortación específica para alguien a quien quizás el predicador desconoce ya sea su persona o su situación. Lo tercero, maestros. Y esto incluye también, y seguramente los pastores, quienes tenemos esta tarea principal de enseñar. Esa es la tarea principal de un pastor. La tarea principal de un pastor no es andar coordinando eventos, no es andar vendiendo café, no es andar vendiendo aceititos, o qué sé yo, ¿no? Cualquier negocio que se ponen de moda. Esa no es la tarea principal de un pastor. A mí luego me preguntan, oiga, ¿y usted no da clases? Pues no. De una vez ya para que no pregunten, ¿no? O sea, ¿y porque soy mala onda? No, es que esto es lo que yo hago. O sea, la función principal de un pastor es enseñar. ¿O por qué nomás enseña ahí él? Pues porque yo soy el pastor. O sea, es mi tarea principal. Hay otros que también enseñan, pero la responsabilidad principal, pues es mía, porque es lo que me tocó hacer, ¿no? Es lo que el Señor me dio para que hiciera en el cuerpo. Aunque también hay hermanos que tienen este don, sin que necesariamente hayan sido llamados por Dios para pastorear. Hay maestros también, por ejemplo, de niños, etcétera, ¿no? Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Estos dos los podemos unir. No es que hay algunos quienes pueden hacer milagros y sanar a su antojo. O sea, esto debe de quedar claro. Dios le da el don a algunas personas para hacer milagros y para sanar, pero eso no quiere decir que la persona pueda decir, ahora voy a hacer un milagro. Prendan las cámaras, porque hay noche de milagros esta noche. No, no es así. Más bien, Dios puede capacitar a algunos para un ministerio o necesidad en un momento específico. Y puse algunos ejemplos en la enseñanza anterior, si quiere escucharla, ¿no? Dice, luego, los que ayudan. Son personas, esos los que ayudan, son personas dotadas por Dios para repartir a otros. Aquí en nuestra congregación tenemos algunos hermanos. O sea, usted llega quizás 7:30 o 7:32 o 7:35 y ya está todo listo aquí. O sea, hace rato andaba alguien aquí trepado poniendo unos focos acá, ¿no? O arreglando unos focos por acá. Es un don de ayudar, esta sensibilidad especial para apoyar a aquellos a quienes plantan iglesias. Regreso al tema del pastor Adrián. O sea, iba él, pero iban otros quienes le ayudaban. El que iba a predicar era el pastor Adrián, pero iban otros quienes, ¿sabes qué?, apoyan de otras formas. A lo mejor cargándole el maletín, o a lo mejor hay otros hermanos quienes, por cierto, van con él o con otros misioneros y no hacen nada, simplemente aportan económicamente. ¿Qué tal? Están allí. ¿Sabes qué? No, yo no se me da a predicar, porque pues ahora sí que yo predico y nadie me entiende, se me duermen todos. Entonces, pues mejor usted predíquele. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, ayudo. ¿Cómo? Puede ser económicamente o puede ser de alguna otra forma. Y pueden ayudar a los que enseñan, a los que sanan y en general a todos los hermanos. Dios le da este don a algunas personas. Aunque todos somos siervos, hay otros quienes tienen específicamente este don de ayudar. Los que administran, y este viene del griego kubernesis, de kubernao, que significa conducir, de donde viene la palabra castellana gobernar. O sea, no todos han sido llamados para administrar, para conducir o gobernar. No todos, hay algunos quienes tienen ese don especial de podemos llamarle así, liderazgo, porque es conducción, es gobernar, es decir, hacia dónde vamos a ir, por supuesto, desde la palabra. Hay algunos quienes, incluso pastores, quienes necesitan desarrollarse más en este don, porque a lo mejor enseñan muy bien, pero a la hora de dirigir al pueblo, se quedan así como que, ¿qué hago? Entonces es en donde entra la esposa, que no trae el velo, ¿no? O sea, que no está bajo autoridad. Y la esposa es la que gobierna, y tú predícale. Ay, sí, ahí va el otro, ¿no? No, debemos de pedirle a los que somos pastores y también las cabezas de hogar este don de poder conducir, de poder gobernar. Los que tienen don de lenguas. Ahora, cuando aquellos quienes han recibido este don lo utilizan en equipo con otros, con los que tienen, por ejemplo, el don de interpretación, es de mucha edificación, tanto para ellos mismos como para la iglesia. Y mis hermanos, es un don que quizás tú lo tienes, que quizás algunos de aquí lo tienen. Bueno,
para esto es la enseñanza, para que podamos ver que la palabra no guarda silencio al respecto. Pero fíjate el orden que está, por dónde empezó y hasta dónde está llegando. Es el último. Es el último aquí, el versículo 28. O sea, Pablo no le dio preeminencia en cuanto a utilidad al don de lenguas. ¿Le dio a cuál? A plantar iglesias. Porque si no hay iglesias, pues estos de las lenguas, pues ¿dónde van a edificar? ¿Se entiende? O sea, ha sido en ese orden, no de importancia, sino de utilidad. El Señor, mis hermanos, espera que todo esto que hemos mencionado funcione en una esfera de unidad. Pero debemos de recordar que unidad no significa uniformidad. Una cosa es unidad, el concepto es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Cuando tú pegas, por ejemplo, 2 hojas de papel con resistol, con ¿cómo se llama? Pegamento, los pegas y ahí están unidas, ¿sí? Cuando las despegas, ¿qué pasa? Se rompe, o sea, no queda intacta la hoja, quedan diferentes, quedan pedazos de una en la otra y pues, no queda bien, ¿sí? Eso es unidad, es algo que no se puede dividir sin alterarse o sin destruirse. Y otra cosa es uniformidad. Uniformidad es semejanza o igualdad que presentan las características de los distintos elementos de un conjunto. Eso es uniformidad, es esa igualdad. Mis hermanos, no todas las partes de nuestro cuerpo son iguales. Hasta nuestras manos, que parecen iguales, son distintas. Por medio de preguntas retóricas, en el versículo 29 en adelante, el apóstol Pablo va a taladrar este principio, que aunque estamos llamados a la unidad, no somos todos iguales. Fíjate las preguntas. Todas llevan una respuesta obvia. Dice, ¿son todos apóstoles? A ver, yo les pregunto aquí, hermanos. ¿Son todos apóstoles? O sea, ¿todos plantan iglesias? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué tal? O sea, está el Señor diciendo, por medio del apóstol Pablo, hay unidad, pero no hay uniformidad. Todos tenemos una diferente función en el cuerpo que enriquece al cuerpo y que lo hace que funcione bien. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Y aquí, para procurar, se usó la palabra celo, porque a lo mejor alguien pudiera decir, allí dice que yo debo de procurar el don que a mí me parezca mejor. Así lo interpretan algunos, ¿no? Pudiera interpretarse así. No, a mí me parece mejor el de plantar iglesias y pues yo voy a procurar plantar iglesias. Pero si el Señor no te dio ese don, no te colocó en ese ministerio, no te da ese energema, esa operación para que puedas funcionar en ese don, pues no es así. O sea, nomás vas a andar haciendo tropezar a otros, vas a andar haciendo un tiradero, ¿no? Un embarradero. Procurar es clave aquí en el original, es la palabra celo. ¿Te suena? De donde viene celo o ser celoso. Es poner énfasis, o sea, en otras traducciones dice, póngale énfasis a los dones mejores. Y mejor no quiere decir el que nos parezca mejor a nosotros, sino el que sea más útil para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no es lo mismo enfatizar que buscar, ¿verdad que no? Es diferente. El llamado para todos, mis hermanos, es a poner más énfasis en los dones mejores, es decir, en los que contribuyen más para la edificación de toda la iglesia. A lo mejor tú dices, pues yo no tengo el don de plantar iglesias, como el pastor Adrián Hernández, no lo tengo. Bueno, entonces no le estorbes al pastor Adrián, por poner al pastor, ya en nuestra iglesia local. Pues yo no tengo el don de enseñar a los jóvenes, ok, pero Juan sí, no lo estorbes. O sea, y manda a tu hijo a la reunión de jóvenes mañana, por cierto, ¿no? Dale espacio a quienes lo tienen. O a lo mejor dices, pues yo no puedo predicar ahí arriba. Bueno, pero puedes ayudar. Puedes ayudar, quizás a veces me traen agüita, a veces se les olvida, ¿verdad? Pero pues, traen ayudando, ¿para qué? Para hacerle el camino más sencillo a quien enseña. Eso es funcionar en armonía. Eso es edificar a nuestra iglesia desde el lugar en donde Dios nos puso. Dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y esta última frase, va a introducir al siguiente capítulo, el cual vamos a ver en la próxima enseñanza, ¿sí? El ejercicio de los dones, mis hermanos, se debe de hacer en este camino que vamos a ver en el capítulo 13, primero a los Corintios 13. ¿Te acuerdas más o menos de qué trata? El amor.
Y eso algunos lo aíslan y piensan que es el capítulo del amor y el romance. Y no. Está hablando de este camino más excelente del ejercicio de los dones para edificación desde esta plataforma del amor o en este ámbito, esfera del amor. Para concluir, mis hermanos, yo le pido al Señor que continúe derribando por medio de su palabra esa mentalidad individualista. Yo sé que no es fácil, porque usted me está escuchando aquí por 1 hora y después sale a un mundo individualista y batalla con su propia naturaleza individualista. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es una espada de 2 filos, penetra, es poderosa y el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. La cultura va cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no va a cambiar. Así que caminamos en un terreno seguro cuando hablamos lo que dice su palabra para que Él derribe esa mentalidad individualista en nosotros. Así que, para finalizar, le invito a que se ponga de pie. Pensemos en los demás antes que en nosotros mismos. Podríamos resumir o redondear la enseñanza de esta forma. ¿Cómo pongo en práctica esto? Bueno, pensando en los demás antes que nosotros mismos. ¿Es bíblico? Sí, es lo que dice la palabra. Dice, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Si todavía no descubres tu don o tus dones, pídele al Señor que te lo muestre. Y esto nos anima a que podamos tener una vida de oración más amplia, ¿no? O sea, no, pues es que yo no sé cuál es mi don. Pregunta, ¿ya oraste? No, pues una vez allá en el 85 le dije al Señor y nunca me respondió. Bueno, insiste, Señor, muéstrame cuál es el don que tú me has dado. Ponme en donde hay necesidad y bueno, a lo mejor la riego, a lo mejor me doy cuenta que ese no es, pero solamente siendo parte del cuerpo vamos a descubrir y vamos a recibir de parte de Dios en donde quiere que funcionemos. Y una vez que lo encontremos, pongámoslo al servicio de la iglesia, tanto de la iglesia universal como de la iglesia local. Si hasta este momento has estado inerte, ahí sin moverte, bueno, hay que hacer todos los ajustes que sean necesarios para estar funcionando activamente en el cuerpo. Ya 1 año se nos fue, el 2020, ¿verdad? Nos quedamos como que esperando a que arranque el 2020, pero ¿y qué crees? Ya se acabó. Y mis hermanos, yo sé que el Señor no ha parado su obra. O sea, este 2020 que aparentemente fue como un estancamiento, no tienes idea de todas las cosas que el Señor ha hecho en su iglesia universal. Ha sido un tiempo de poda del Señor, ¿eh? Algunos se quedaron en el camino. Bueno, ahí es individual. ¿Y dónde estaba usted, pastor? No, pues si les escribes y nomás te dejan con 2 palomitas azules ahí, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero cada uno hemos de dar cuentas. Alguien así no va a llegar delante del Señor. No, pues Señor, la pandemia y el pastor nunca me buscó. Yo lo quería en la puerta de mi casa y nunca llegó. No va a haber ese tipo de excusas, no van a valer ese tipo de excusas. Pero el Señor, por otro lado, esa es la parte no cool, no tan padre. Pero está por otro lado la bendición de muchos quienes, habiendo estado dormidos, cuando vieron que eso está ocurriendo, dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me pongo las pilas y me pongo al 100 con el Señor. Y eso, mis hermanos, es algo que no debe de quedarse solamente como una emoción. No, pues ya volvimos a la normalidad, todo bien, no me contagié, o ya me contagié y ya me sané, bueno, bye. No, sino que sea un estilo de vida. Y muchos están adoptando ese estilo de vida y le están diciendo al Señor, aquí estoy. Y yo espero que ese seas tú, porque viene un año que yo espero que el Señor va a hacer lo que Él ha prometido hacer con su iglesia. Y yo sé que Él va a venir, y lo digo muchas veces y lo voy a seguir diciendo, que nos encuentre ocupados, que nos encuentre trabajando, no que nos encuentre ahí en la banca, ¿verdad?, tomándonos una limonada, sino que nos encuentre ocupados en su obra, ocupados en su reino. Y hagamos los ajustes que sean necesarios para eso. Porque, ¿qué crees? A lo mejor tú dices, no, es que sabes que tengo una agenda muy ocupada, no tengo tiempo. Bueno, por eso no estás funcionando en el cuerpo. Y cuando hablo de ajustes, hablo de eso. Para poder recibir algo, tengo que tener las manos vacías, las manos libres. ¿De qué me voy a empezar a deshacer en mi vida para poder darle ese tiempo al Señor para servirle? Cada uno lo sabemos. O sea, yo no le voy a decir, ay, deja esto, deja aquello. No. Hay algunos, hermanos, quienes incluso han renunciado a posiciones en su trabajo mayores porque sabían que esa posición les iba a generar mayores ingresos,
pero les iba a consumir más tiempo. Tiempo que ellos deliberadamente decidieron darle al Señor. Eso es solamente un ejemplo, pero cada uno decida. Yo, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué. Así que yo quiero hacer un llamado finalmente al arrepentimiento. Si hay alguien aquí quien esta palabra le ha llegado y dice, ¿sabes qué? Sí, yo he estado ahí en la banca eternamente. A lo mejor ha habido envidia en mi corazón, a lo mejor ha habido inconformidad por la parte del cuerpo que me ha tocado ser. Pero mis hermanos, mientras haya vida hay esperanza. Y esto es lo maravilloso de la palabra, que el Señor nos trae así, nos sienta y nos dice, pero nos da la oportunidad de que modifiquemos lo que hay que modificar. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido fiel. Podemos decirlo con certeza, tú has sido fiel. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, tú no cambias. Eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas, y nosotros, Señor, simplemente queremos ser tus siervos, aceptando y agradeciendo lo que hemos recibido de ti. Quizás en este momento somos una parte del cuerpo que está ahí sin mucho protagonismo, pero Señor, allí queremos funcionar bien. Allí queremos ser de edificación para otros y despertar esa realidad de que somos parte del cuerpo, y no solo exigir y demandar que se preocupen por mí, sino yo también preocuparme por otros. Y así, Señor, que tu iglesia pueda funcionar en armonía, en unidad. Señor, hay mucha necesidad, nosotros lo podemos ver. Hay muchas necesidades y un solo hombre es imposible que pueda cubrirlas todas. Yo confío, Señor, en que tú con tu palabra vas a despertar ese deseo de servirte en muchos de mis hermanos, que tú vas a despertar, Señor, ese deseo por buscar el don que tienen o los dones que tienen y hacerlos trabajar para edificación de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos y por sus familias. Sigue obrando, Señor, síguete moviendo en medio de esta iglesia local. Muchas gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches.